Cordial saludo. Por medio de esta videoclase damos continuación con la segunda parte de la guía de trabajo con la que se dio inicio al tercer periodo académico correspondiente a la asignatura de química de grado noveno. Recuerden que la vez anterior estuvimos estudiando todo lo que tuvo que ver con los enlaces químicos, las estructuras de Lewis y una serie de conceptos que van relacionados hacia esta misma temática. Entonces, en la clase que vamos a abordar por medio de este video, aparece la actividad 7, en donde se van a poner en práctica lo que se estudió en la guía anterior. Por esa razón, la actividad 7 dice: complete las tablas 21 y 22 a partir de las lecturas hechas en la primera parte de la guía. Esta tabla 21 tiene que ver directamente con las estructuras de Lewis de algunos elementos. En primer lugar, te están presentando la tabla. En esta tabla aparecen dos columnas: distribución electrónica y estructuras de Lewis. ¿Qué debes hacer tú? Debes hacer la distribución o configuración electrónica de cada uno de estos elementos químicos, y aquí en esta parte la estructura de Lewis. Vamos a hacer inicialmente, para que se orienten acerca de qué deben hacer respecto al elemento silicio. Busquemos en la tabla periódica. Aquí está la tabla periódica, aquí localizamos el silicio, ¿verdad? Mírenlo aquí donde está, se los estoy señalando. Tiene como número atómico 14. Entonces, teniendo en cuenta ese número atómico del silicio, yo realizo la configuración electrónica, que sería la siguiente. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 14 dijimos, ¿cierto? Y 3p2. Listo, entonces aquí tenemos los 14 electrones: 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 14. Ahí tenemos los 14 electrones que tiene el silicio. Ahora vamos a fijarnos quién es el último nivel de energía, o dónde está el último nivel de energía. Aquí vemos el nivel 1, nivel 2, y aquí podemos observar el nivel 3. ¿Listo? Entonces, en este nivel 3 nosotros de igual forma podemos observar cuáles son los electrones de valencia. Mira, aquí tenemos 2 en el subnivel S y tenemos 2 en el subnivel P. Entonces 2 más 2 da 4. Entonces estos electrones de valencia son los que vamos a representar en la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que haces tú en la estructura de Lewis? Escribes el símbolo del elemento químico, que en este caso es silicio, y a su alrededor vas a representar los electrones de valencia. Como tiene 4, tú los puedes representar de esta forma. Así, 2 de este lado y 2 de este lado. ¿Sí? De igual forma, los puedes representar uno a cada lado, ¿verdad? Uno a cada lado. Ahí están los 4 electrones. De igual forma también los puedes representar escribiendo pues 2 arriba o escribiendo 2 abajo. O también lo puedes hacer escribiendo 2 arriba, 2 hacia la derecha, y así sucesivamente. Lo importante es que tú puedas representar única y exclusivamente los 4 electrones de valencia que tiene ese átomo, o ese elemento químico más bien, que es el silicio. Bien. De esta forma, tú vas a realizarle la configuración electrónica al litio, el berilio, nitrógeno, neón, el flúor y el bario. ¿Listo? Y para ello, pues, oriéntate por la tabla periódica. Oriéntate por la tabla periódica, ¿sí? Para que tengas en cuenta el número atómico, porque recuerda que la configuración o distribución electrónica se hace de acuerdo al número atómico de cada elemento químico. Bien, una vez realices esa parte, te vas a la tabla 22, donde te van a presentar que realices la estructura de Lewis de moléculas. Fíjate que acá has hecho las estructuras de Lewis de elementos independientes. Ahora en esta parte te han pedido que hagas la estructura de Lewis de moléculas, es decir, aquellos compuestos que están formados por la unión de elementos diferentes. Aquí tenemos agua, ácido clorhídrico, aquí tenemos el flúor, F2, ácido fluorhídrico,
aquí tenemos sulfuro de hidrógeno, aquí tenemos cloruro de calcio, cloruro de potasio y el dióxido de carbono. Entonces vamos a hacer el del agua, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, entonces, tú recuerdas que en la guía anterior te daban una serie de orientaciones al momento de tú escribir la estructura de Lewis de moléculas. Me voy a permitir mostrar eso. Aquí está la guía de trabajo anterior que estuvimos abordando y fíjate, aquí te dan las orientaciones, te dicen que debe elegirse un átomo central, ¿verdad? En el eventual caso en el que en la molécula uno de los átomos presentes tenga más de dos, o sea, en el cual un elemento que está presente en una molécula tenga más de dos átomos, ¿ok? En este caso aquí NaCl no. Aquí hay uno y aquí hay uno, ahí no habría problema, pero en el caso que les estoy mencionando, sí. Dice, debe elegirse un átomo central que debe ser el menos electronegativo, exceptuando el hidrógeno, que es átomo terminal, porque solo puede formar un enlace. Siempre que ustedes observen un hidrógeno en una molécula, ese hidrógeno siempre debe ir a los extremos, nunca irá en el centro. Y bueno, ustedes se pueden ir a estas orientaciones para que puedan pues resolver sin ningún inconveniente este tipo de ejercicios. Entonces me voy a permitir realizarles el del agua. Entonces el agua, ya saben que los hidrógenos van a los lados, entonces aquí escribimos el símbolo del oxígeno, ¿verdad? Y a su alrededor escribimos los hidrógenos. Vamos a hacerlo así totalmente lineal, ¿listo? Por el espacio pues que tenemos aquí. Ahora representamos los electrones. Vamos a representar los electrones del oxígeno. El oxígeno, si tú te das cuenta, el oxígeno está ubicado en el grupo 6A de la tabla periódica. Vamos a mostrar otra vez la tabla periódica. Aquí está, mira el oxígeno. Aquí está el grupo 6A de la tabla periódica. Recuerden que yo les mencioné en la clase anterior y en la retroalimentación que una forma fácil para nosotros saber cuántos electrones de valencia tiene un átomo es mirar en el grupo al cual pertenece en la tabla periódica. Si pertenece al grupo 1A tiene un electrón de valencia, si pertenece al grupo 2A tiene 2, si pertenece al grupo 3A tiene 3 y así sucesivamente, ¿ok? Que teniendo en cuenta esa teoría, tú puedes hacer las estructuras de Lewis sin necesidad de hacer configuración electrónica, pero si tú deseas hacer la configuración electrónica para estar más seguro, pues lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Siendo así, entonces, el oxígeno, ¿verdad?, tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta al oxígeno para completar 8? Le faltan 2. Entonces, ¿de dónde provienen esos 2 electrones que el oxígeno necesita para completar el octeto? Un electrón se lo va a brindar un hidrógeno y el otro electrón se lo va a brindar el otro hidrógeno. ¿Por qué cada hidrógeno brinda un electrón? Porque miren que el hidrógeno está en el grupo 1A de la tabla periódica, lo que significa que él tiene en su último nivel de energía un electrón de valencia. De hecho, miren el número atómico del hidrógeno. El número atómico del hidrógeno es 1s1. Es decir, que tiene un solo electrón. Él es el elemento más sencillo en ese sentido, ¿no? Entonces, siendo así, yo represento los electrones del hidrógeno y vamos a representarlo con una cruz en rojo. Aquí tenemos el electrón de este hidrógeno y aquí tenemos el electrón de este otro hidrógeno. Ahora, el oxígeno tiene 6, pero como al oxígeno le faltan 2, entonces un electrón del hidrógeno forma par con el electrón de cada hidrógeno. Lo voy a hacer así. Permítanme, lo hago nuevamente. Ahí borré un poquito el oxígeno, pero ustedes saben que es el oxígeno, ¿cierto? Listo. Recuerden ustedes que entre los elementos que están haciendo parte del enlace en la estructura de Lewis, siempre deben conformar pares. Si un elemento participa en el enlace con un electrón, el otro elemento debe participar con un electrón. Si el otro elemento participa con 2 electrones, el otro elemento debe participar con 2 electrones y así sucesivamente. Noten ustedes que siempre esa organización de los electrones se va a hacer en parejas, en pares, ¿oyeron? Bien, entonces ya aquí tengo, mire, aquí se formó el primer par porque el hidrógeno aportó 1, entonces el oxígeno debe también aportar otro. De igual forma acá el oxígeno aportó 1, obviamente el hidrógeno aporta otro. Y tengo que representar los electrones restantes que tiene el oxígeno. Ya escribí 2 y como tiene 6 en total, entonces escribo
otros 2 arriba y escribo otros 2 abajo. Fíjense que ahí ya representé los 6 electrones, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa aquí? Cuando se forma este enlace, voy a encerrarlo aquí con verde, el oxígeno, ¿verdad?, completa 8 electrones. Si se están dando cuenta, ¿verdad? Miren, 2, 4, 6, 7 y 8. Cuando el oxígeno se une con los dos hidrógenos, él completa sus 8 electrones que necesitan el último nivel de energía para ser estables, y ahí cumple con la regla del octeto. La pregunta es, ¿y qué pasa entonces con el hidrógeno, perdón? Se pueden dar cuenta, para el caso de este hidrógeno, recuerden que el hidrógeno no necesita 8 electrones, sino que necesita 2, porque el hidrógeno se quiere parecer al helio. Si recuerdan que el helio, para ser estable, necesita solamente 2 electrones de valencia. El helio hace parte de los gases nobles. Todos los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel, exceptuando el helio. El helio solamente necesita 2, entonces el hidrógeno se quiere parecer al helio. Entonces, mediante este enlace se dan cuenta ustedes que este hidrógeno completa los 2 electrones, 1 y 2. Si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí se ha conformado un enlace covalente que estaremos estudiando más adelante. Y para este otro hidrógeno también sucede lo mismo. Fíjate que este otro hidrógeno, cuando se une también con este oxígeno, él completa sus 2 electrones, 1, 2. Entonces, a los elementos que hacen parte de un enlace, a ambos les beneficia el formar ese enlace químico, porque ambos completan su octeto o se hacen químicamente estables, ¿oyeron? Entonces, de esta misma forma van ustedes a realizarle la estructura de Lewis a estas moléculas, ¿oyeron? Tengan en cuenta que para el caso del cloruro de calcio y del dióxido de carbono, la molécula que irá en el centro, o el átomo, la molécula no, el elemento que irá en el centro va a ser aquel que es menos electronegativo. En este caso vamos a ayudarle aquí, cloruro de calcio, el calcio es menos electronegativo, entonces él va a ir en el centro y a su alrededor escribimos el calcio, pero como, el cloro, pero como hay 2 cloros, escribo uno a cada lado. Fíjense que el calcio lo ubiqué en el centro y a su alrededor los cloros. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Colocar los electrones de valencia, y lo mismo van a hacer en cada una de las demás moléculas que allí les están presentando. Entonces, fíjense ustedes lo dinámica que es esta actividad y lo interesante, y están poniendo en práctica lo que aprendieron en la guía anterior. Luego dicen que resuelvas las siguientes preguntas de selección múltiple con única respuesta y vas a justificar tu respuesta. Aquí te dan una tabla donde te muestran 3 tipos de fórmulas: las fórmulas moleculares, fórmulas estructurales y estructuras de Lewis, que son las que estamos estudiando. Todo esto que aquí les están mostrando son fórmulas moleculares, ¿oyeron? Que son las fórmulas correctas de los compuestos químicos. Aquí la fórmula molecular no sería con estos guiones, sino que sería simplemente HCN, ¿listo? Aquí pues hubo como que se les pasó por alto a quienes diseñaron esta guía. Entonces hacemos la aclaración aquí, simplemente HCN sin estas rayas que representan los enlaces. Aquí tenemos la fórmula molecular del agua, su fórmula estructural, es decir, la representación del átomo de oxígeno y de los 2 átomos de hidrógeno. Se colocan los hidrógenos en esta forma así, en forma de ángulo con el oxígeno, porque realmente los hidrógenos que están unidos al oxígeno forman un ángulo de 106 grados. Entonces, por esa razón, pues se representa en esta forma angular la molécula de agua. Y ya saben ustedes la estructura de Lewis, que fíjense, ya la borré, fue muy parecida a esta que estamos haciendo acá. Yo opto por hacerlos así separados, ¿sí? No hacerlo como lo hicieron aquí, que los hicieron juntos, el par de electrones de los oxígenos con los de los hidrógenos, sino que por separado, para que se pueda notar de mejor forma cómo es que se están compartiendo esos electrones. En el HCN, aquí tenemos la fórmula estructural, pues ya saben que la repitieron acá, y aquí nos representaron la estructura de Lewis. Vamos a hacerlo, ¿sí? No sé por qué no lo hicieron, entonces quedaría de esta forma, H, así como está ahí, C, N. Entonces, entre este hidrógeno, ¿verdad?, se está compartiendo un electrón aquí con el carbono. De hecho, esto está equivocado aquí, porque el carbono tiene 4 electrones de valencia. Miren, aquí se los estoy mostrando. Por eso es bueno, muchachos, nosotros
hacer este tipo de explicaciones porque, como les dije en la videoclase anterior, uno no se puede confiar de la información que están brindando en los libros, lo que hay en internet. Fíjense, estas guías de trabajo son hechas por personal especializado del Ministerio de Educación y miren que se cometen pues algunos errores porque pues ningún humano está exento de cometer errores, ¿cierto? Entonces es bueno por eso hacer este tipo de aclaraciones, por eso a mí me gusta estar explicando estos detalles, porque así como ellos se equivocan, pues yo también me equivoco, ¿verdad? Y ustedes pues, ojalá en aquellas partes que me equivoquen me puedan decir, mire profe, ve, usted nos dijo esta cosa y eso es mentira. Y antes de ponerme bravo, uno se pone contento porque uno está comprendiendo que el estudiante sí le está prestando atención a las cosas. Entonces, fíjense, esta sería correctamente la estructura de Lewis. Aquí la representé. Miren que el hidrógeno se une al carbono por medio de la compartición de un par de electrones. Miren que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Aquí va 1, acá escribimos los otros 3 juntos. El nitrógeno tiene 5, entonces entre el carbono y el nitrógeno se están compartiendo 3 pares de electrones. De esta forma el hidrógeno completa sus 2 electrones. El carbono completa 8, miren, 2, 4, 6, 8. Y el nitrógeno completa 8, 2, 4, 6, 8. Esa es la forma correcta de representarlos. El NaCl, sodio y cloro, aquí tenemos la fórmula estructural y aquí tenemos la estructura de Lewis que está correcta. Bueno. Luego de esto, muchachos, aquí quedó esta cosa. Bueno, después borro esto para no salirme de la pantalla. Dice, en las fórmulas estructurales, es decir, en estas y en estas, y de Lewis, el átomo de sodio, aquí lo tenemos, y el de hidrógeno, comparten la siguiente característica. Dice primera opción, su valencia, es decir, la carga que tiene en el último nivel de energía puede ser 1 o 2. Si tú consideras que eso es cierto, pues la marcas. Comparten 2 electrones. Poseen un electrón de valencia, forman más de un enlace. Tú seleccionas la respuesta correcta y aquí vas a decir el por qué tú elegiste esa opción. En la parte B, si tengo que borrar allí para que no se confunda. En la parte B dice, de acuerdo con la tabla, la estructura de Lewis que representa una molécula de YW2S. Esto es una molécula inventada, es para que ustedes desarrollen la creatividad. Y aquí les dan unas características de Y y W. Número de electrones, número de protones, número de neutrones y te dan los electrones de valencia. Ya tú sabes cuáles son los que vas a tener en cuenta para las estructuras de Lewis. Entonces te dan estas 4 opciones. Ten en cuenta que los electrones de valencia de Y son 4 y que los electrones de valencia de W son 6. Entonces, teniendo en cuenta esos electrones de valencia, ¿cómo crees tú que sería la estructura de Lewis? Seleccionas la que tú consideras y aquí justificas el porqué de tu elección. Y la tabla 8 dice, perdón, y la actividad 8 dice que vas a completar la columna de la derecha de la tabla secuya que vimos en la guía anterior. Vamos a ver si la encuentro por aquí. La tabla secuya, y vamos a buscarla. Mírenla, aquí está. ¿Recuerdas que en la guía anterior dejaste en blanco esta columna, cierto? Bueno, ahora llegó el momento de que retornes otra vez a esa guía y completes esta tabla, lo que aprendí. Y allí vas a comparar lo que tú colocaste inicialmente con lo que luego aprendiste y tú mismo te vas a autoevaluar y vas a mirar por ti mismo si lo que tú creías al inicio, que me sirvió a mí como diagnóstico para saber qué tanto sabías tú acerca del tema, qué tanto esto se aproxima a lo que tú al final aprendiste. ¿Listo? Bien. Ahora sí entramos con la temática que corresponde directamente a esta segunda parte, que de igual forma está interrelacionada con la temática vista en la primera parte. Y ahora sí vamos a hacer énfasis en los enlaces químicos, formación de compuestos. En la actividad 9 te piden que hagas la siguiente actividad. Desarrolla la siguiente actividad con plastilina y palillos. Aquí está pegada la palabra con. Puedes usar otros materiales si no tienes plastilina y palillos en tu casa. Puedes usar otros que tú creas. Listo, lo importante es que hagas la actividad. Dice, instrucciones, elabore 2 esferas de igual tamaño y únalas con un palillo. Es decir, así como está aquí. Vas a hacer 2 esferitas y esas 2 esferitas las vas a unir con un palillo.
o si tienes bolitas de icopor, qué sé yo, lo que tú tengas en casa, lo que te sea fácil. Luego vas a elaborar dos esferas de diferentes. Primero haces unas de igual tamaño, así como estas que están aquí, ¿ven? Y luego vas a hacer otras dos esferas de tamaños diferentes como las que están aquí. Y de diferentes colores, obvio. Y las vas a unir también por un palillo. Y vas a responder en tu diario de campo las siguientes preguntas. ¿Qué representa el palillo? ¿Verdad? ¿Qué representa ese palillo? ¿Qué representarán esas esferas? ¿Sí? Bueno, lo que tú consideres al respecto es lo que vas a escribir en el diario de campo. Actividad 10. Te piden que leas el siguiente texto sobre el enlace químico. Me voy a permitir leerles textualmente. Dice, a excepción de casos muy raros, la materia no se desintegra espontáneamente. La desintegración se evita por las fuerzas que actúan a nivel iónico y molecular. A través de las reacciones químicas, los átomos tienden a llegar a estados más estables con menores niveles de energía potencial química. Como ya se sabe, cuando dos o más átomos se unen, forman una molécula, ¿cierto? Esta puede estar constituida, moléculas como esta, ¿verdad, muchachos? Las que les presentamos aquí, moléculas, miren. La unión de elementos, ya sean diferentes o iguales. Los electrones que intervienen en el enlace son los que están ubicados en el último nivel de energía, el nivel de valencia. Ya saben que son los electrones de valencia. Estos electrones pueden pasar por un átomo a otro para completar el número de electrones del último nivel y así estabilizar electrónicamente el átomo. Es aquí, muchachos, cuando los electrones pueden ceder o perder, pueden ganar o recibir electrones o incluso compartir electrones. ¿Listo? Este es el fundamento del enlace químico. Los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces químicos, dependiendo del número de electrones de valencia que ellos posean. Estos mecanismos son, en primer lugar, la transferencia de electrones, ¿verdad? Que se presenta cuando un átomo, como su nombre lo indica, transfiere sus electrones a otro, permitiéndole que complete 8 en su último nivel de energía. Y en segundo lugar, también se puede dar por medio del compartimiento de electrones que se presenta cuando dos átomos, como su nombre lo indica, comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar 8 electrones de valencia, haciendo la aclaración que para el caso del hidrógeno no necesita 8 sino que necesita 2 para parecerse al helio. Con base en la lectura del texto anterior vas a responder las siguientes preguntas en tu diario de campo. ¿Qué tipos de mecanismos? O si quieres imprimes esta guía y lo puedes hacer directamente también aquí en la guía, no habría ningún problema. ¿Qué tipos de mecanismos existen para formar enlaces químicos? Aquí te los están explicando. ¿Cuáles son los electrones que participan en un enlace químico? Creo que a estas alturas ya tú debes de tener claro quiénes son los electrones que participan en ese enlace. ¿Y dónde se ubican los electrones que aparecen en un enlace químico? Entonces ya eso también a estas alturas lo debes de saber y aquí te lo están ratificando. Actividad 11, lea el siguiente texto. Vamos a iniciar con el primer tipo de enlace que les mencionaban aquí, donde ocurre transferencia de electrones. Esa transferencia de electrones entonces se manifiesta en este primer tipo de enlace que vamos a abordar ahora en esta lectura que hace referencia al enlace iónico. ¿Oyeron? Cuando un átomo cede o pierde un electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y se generará una carga positiva en el átomo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si por ejemplo yo tengo un átomo X y ese átomo tiene como número atómico, vamos a poner Z igual 4, ¿eso qué significa? Eso significa que ese átomo tiene significa que ese átomo tiene 4 protones, ¿verdad? Que se representan con una P y un signo más, y tiene también 4 electrones. ¿Listo? Entonces, si este átomo, ¿verdad? Si este átomo pierde un electrón, es decir, vamos a restarle aquí un electrón, vamos a restarle uno, ¿cuánto da eso? Eso va a dar igual a 3 electrones. Ahí hubo pérdida, ahí hubo transferencia de electrones. Ahora, fíjate tú
que cuando este átomo pierde ese electrón, la cantidad de protones va a ser mayor que la cantidad de electrones. Eso es lo que te tratan de explicar aquí. Pero si gana un electrón, el número de protones será menor que el número de electrones. El caso contrario, si ese átomo X que tiene 4, como número atómico 4, es decir, que va a tener, como ya les dije, 4 protones y va a tener 4 electrones, si él en lugar de perder se gana un electrón, por ejemplo, ¿con cuántos electrones queda en total? Quedaría en total con 5 electrones. ¿Dónde es mayor la cantidad? ¿En los protones o en los electrones? Se dan cuenta ustedes que aumenta la cantidad de electrones por encima de la de los electrones. Eso es lo que tratan de explicarles allí en esta primera parte de esta lectura. Y dice, pero si gana un electrón, el número de protones será menor que el número de electrones y se generará una carga negativa. ¿Por qué? Porque las cargas negativas son las que están en mayor cantidad. En ambos casos habrán formado iones. Recuerden que los iones, muchachos, son átomos que van a tener carga positiva o negativa. ¿Sí? Si un átomo tiene más cargas positivas que negativas, entonces ese átomo X sería representado de esta forma, en el que estamos indicando que es un ion porque tiene una carga, en este caso positiva. Ese ion positivo se llama catión. Por el contrario, si ese átomo X tiene carga negativa, ¿verdad? Significa que tiene más cargas negativas que positivas, entonces se va a llamar un anión. ¿Listo? Entonces, este tipo de átomos a los que se les representa la carga se les conoce con el nombre de aniones. ¿Oyeron? Iones. Los que tienen carga positiva son los aniones y los que tienen carga negativa son los aniones. ¿Listo? Ambos son iones. ¿Listo? Hacemos la claridad allí. Dice que la carga del ion dependerá del número de iones cedidos o ganados. Si un átomo gana 2 electrones, tendrá 2 cargas negativas. Si pierde 2 electrones, tendrá 2 cargas positivas. Eso es lógico, ¿cierto? Estos iones tienen cargas eléctricamente contrarias, por lo cual pueden atraerse mutuamente y formar un enlace iónico, dando lugar a un compuesto iónico. Es decir, en los enlaces iónicos siempre un elemento será positivo y el otro siempre será negativo, porque digamos que cuando hay cargas opuestas se da una atracción mutua entre ellas. Recuerden que cargas iguales se repelan, cargas contrarias se atraen. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Es decir, un átomo va a perder electrones y el otro se los gana. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metal es de tipo iónico. ¿Listo? Generalmente, este tipo de enlaces iónicos se dan entre elementos metálicos y no metálicos. ¿Oyeron? Recuerden que los no metálicos tienden a ganar esos electrones y los metálicos tienden a perderlos. ¿Esto por qué ocurre? Recuerden que los elementos no metálicos que están ubicados en esta parte de la tabla periódica son electronegativos, ellos tienden a ganar electrones, y los que están acá son electropositivos y ellos tienden a perder electrones. Bien, y aquí les dan un ejemplo de enlace iónico, el más común, el cloruro de sodio, NaCl. Aquí está, mira. Aquí te representan el átomo de sodio y aquí te representan el átomo de cloro. Esta parte positiva en verde que está en cada uno de ellos está representando el núcleo. Recuerden que el núcleo es positivo porque en el núcleo están los protones y están los neutrones. Por eso simplemente se escribe una esferita y se coloca signo más. Estos círculos que están alrededor de este círculo verde representan los niveles de energía. Este sería el nivel 1, este sería el nivel 2 y este último sería el nivel 3. Para el caso del cloro, la misma situación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Listo? Cada una de estas esferas color naranja representa un electrón. Recuerden que aquellos electrones que están en el último nivel son los electrones de valencia. Aquí vemos el electrón de valencia del sodio que lo representaron de color rojo y acá tenemos los electrones de valencia del cloro que se siguen representando con el mismo color naranja. ¿Por qué el del sodio se colocó de color rojo? Para que cuando se forme el enlace ustedes puedan observar dónde está el electrón que el sodio le cedió al cloro.
lo cual podemos observar acá. Fíjense ustedes que este electrón que tiene el sodio, él lo va a perder porque el sodio es un elemento electropositivo. Los elementos electropositivos pierden electrones. Entonces ese electrón que se pierde, ¿para dónde coge? Coge para acá, para donde el cloro. Fíjense ustedes que cuando este sodio le cede el electrón al cloro, este nivel de energía inmediatamente desaparece y solamente el sodio queda con dos niveles. Al ocurrir eso, ¿con cuántos electrones en total queda el sodio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedaría con 10 electrones. Por lo tanto, su número atómico sería en este caso Z10. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene Z10? Aquí el neón, mírenlo, aquí está. Entonces el sodio, cuando forma el enlace iónico con el cloro, este sodio, al perder el electrón del último nivel de energía, él inmediatamente se parece al gas noble neón. Ahí se ve claramente. Y, mierda, perdón, aquí abrí mi correo electrónico. Entonces, para el caso del cloro, que es él quien recibe el electrón del sodio, miren que aquí se incorporó, por eso se hizo en color rojo para que ustedes vean la diferencia. ¿Con cuántos electrones queda este cloro en su último nivel? 2, 4, 6, 8. Me retorno un poquito acá al sodio. También sucede lo mismo. Cuando el sodio pierde ese electrón, queda con 8 en el último nivel. 2, 4, 6 y 8. Fíjense que aquí completó el octeto, perdón. El cloro también, miren, 2, 4, 6, 8. En su último nivel de energía completa 8. En total, ¿con cuántos electrones queda el cloro cuando le recibe ese que perdió el sodio? Vamos a contar desde aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 2 que están acá en el centro serían 18. ¿Cuál es el elemento químico que tiene Z18? Aquí lo observamos, miren, el argón, que es un gas noble. Es decir, que este cloro, cuando se gana el electrón que pierde el sodio, él se parece inmediatamente al argón, que es un gas noble. Entonces, por esa razón, el sodio se representa en forma de ión N+, significando que él perdió un electrón. Y el cloro se representa también como un ión como Cl-, dando a entender que este signo negativo, como hay uno solo, significa que él se ganó un electrón. Entonces, miren, este es el mecanismo en el que se realiza o en el que se lleva a cabo el enlace iónico, ¿ok? Entre un elemento metálico y uno no metálico. Bien, con base en esta figura donde te representaron el enlace iónico del NaCl, vas a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿qué átomo cede el electrón? Pues aquí en la explicación está claramente. ¿Qué átomo ganó el electrón? Perfectamente también se te mencionó. Vas a escribir la configuración electrónica del ion sodio y del ion cloro. Y del ion, ojo, no del sodio y el cloro, sino que ahora vas a escribir la configuración electrónica del ion sodio y del ion cloro. ¿Sí? Súper fácil. Explique la formación del enlace que se presenta en el tricloruro de aluminio en forma de estructura de Lewis. Entonces te doy una ayudita ahí. El aluminio, como es menos electronegativo que el cloro, él va a ir en el centro y alrededor de este aluminio vas a escribir los cloros. Puede ser de esta forma, ¿sí? Este cloro que está abajo, tú lo puedes escribir arriba si quieres. Lo importante es que escribas los 3 átomos de cloro. Luego de esto, entonces, buscas en la tabla periódica cuántos electrones de valencia tiene el aluminio y el cloro y haces la representación de las estructuras de Lewis. Y por medio de esa estructura de Lewis, tú vas a notar perfectamente cómo es el enlace iónico que ahí se está llevando a cabo. Y por último, en la actividad 12 dice que representes 3 diferentes enlaces iónicos con plastilina y palillos. Puedes emplear otros materiales si no cuentas con estos materiales en tu casa. Los vas a representar y cuando me presentes la actividad le tomas fotografías y eso lo vas a anexar al trabajo que vas a presentar. Y luego dice, escriba qué tipo de átomos representa y elabore el diagrama de Lewis respectivo. Indique qué átomo cede el electrón y cuál lo recibe. Es decir, en cada una de esas representaciones que tú vas a hacer en plastilina y con palillos, me vas a decir cuál es el átomo que gana, cuál es el átomo que pierde electrones y vas a hacer esa respectiva explicación. Bueno, muchachos, espero que esta explicación les haya sido clara y que les permita realizar sin ningún inconveniente esta segunda parte de la guía de trabajo. Que tengan un excelente día.